Hemos estado hablando este es el tercer domingo que hemos estado hablando sobre um, Jesús andando sobre el mar, y hoy vamos a terminar la serie de 3 domingos, y la serie se ha llamado Hacia la otra ribera. Hoy sería la parte número 3. Y si pudiéramos ponerle algún subtítulo a este título, podríamos ponerle Caminando sobre las aguas. Y yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias en la medida que les sea posible. Habla ahora su Biblia, si la trajo. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levante la gloria a Dios, qué bueno. Mateo capítulo 14, vamos a leerlo a partir del verso 28. Habíamos quedado el domingo pasado en el verso 27, donde Jesús le dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y hoy vamos a hablar a partir del verso 28 hasta el 31. Y si pueden ponerse en pie en reverencia a la palabra del Señor solo por un minuto, y leemos así la palabra del Señor para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por esta palabra. Hoy pedimos nuevamente, Señor, que el reino de los cielos se establezca en esta casa. Y mientras que se establece tu reino, Señor, decimos que se abren los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos, es suelta la lengua del mudo y del tartamudo. Decimos que se afirman las piernas del cojo. Hoy declaramos libertad a los cautivos, salvación a los perdidos, pues donde está tu espíritu hay libertad. Y tu pueblo dice: pueden sentarse, por favor. Muchas veces nos ocultamos y huimos, y con mucha razón, de aquellas cosas que no sabemos o no podemos enfrentar. La enfermedad, una crisis familiar, una crisis financiera, a veces parecen más grandes de lo que se supone que dice la Escritura que podemos soportar. Sin embargo, la palabra de Dios aclara que nunca tendremos una carga que vaya más allá de nuestras propias posibilidades o nuestras fuerzas. Por el contrario, la Escritura siempre nos animará a enfrentarlas con fe y valor, sabiendo, conociendo y descubriendo que en todas las cosas, diga conmigo, somos más que vencedores. ¿Cuántos creen en esa palabra? Dile al que está a tu lado: anímate con esa palabra. El domingo pasado hablábamos sobre los elementos que destruyen el ánimo y la fe, y cómo los discípulos de aquel tiempo y los de ahora no están exentos de esas realidades. Hablamos sobre las dificultades que muchas veces pensamos que son permanentes y nada es permanente. Hablamos sobre que muchas veces nos dejamos turbar por lo que vemos, cuando tenemos una mentalidad natural, pero sobre todo cuando hacemos afirmaciones negativas. Estuvimos dando algunos remedios para poder superar estas dificultades, pero hoy quiero hablarles sobre la posibilidad y sobre todo la enseñanza de caminar sobre las aguas. Y es que las aguas en las Escrituras tienen un significado profundo. Muchas veces
las aguas representan multitudes. En otras, aquellas cosas que se ponen delante de nosotros y que nos impide alcanzar nuestro objetivo. Las aguas, cuando son tumultuosas en la Escritura, representan dificultades, problemas, pruebas. Y encontramos a Jesús en este pasaje no solamente con la demostración de un poder o la demostración de un milagro, sino más bien tres en uno. Una, pues que Él camina sobre las aguas. Dos, que le da la autoridad o el poder o el permiso a Pedro de caminar sobre las aguas. Y número tres, la posibilidad o el milagro de calmar la tempestad en cuanto Jesús se embarcó con los discípulos en la barca. Pero ¿cuál es el significado de caminar sobre las aguas? Estas cosas tienen que ver en parte con lo que se refiere a Dios y en parte con lo que se refiere a los discípulos. En la Escritura encontramos en el capítulo 9 del libro de Job, verso 8, que esta era una prerrogativa netamente divina, toda vez que la Escritura nos dice, hablando de Dios, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. De hecho, la Escritura no habla sino de dos casos solamente, fíjense, dos casos únicamente, exceptuando a Dios, de hombres que pudieron caminar sobre las aguas. Uno es Jesús, por supuesto, y el otro es Pedro. Así que es un hecho bastante notorio, bastante particular, sorprendente. En el Salmo capítulo 77, verso 19, hablando acerca de Dios también nos dice que en el mar fue tu camino y tu senda en las muchas aguas, y tus pisadas no fueron conocidas. Así que cuando se refieren a Dios, es una expresión del poder sobrenatural de nuestro Dios, una expresión de poder en el que ningún ser humano podía embarcarse, una victoria sobre los elementos, de aquellas cosas que muchas veces perturban el alma, que descubren las imposibilidades del hombre, pero que traen a colación lo sobrenatural de Dios. En nosotros, caminar sobre las aguas significa caminar hacia Jesús. No permitir que las dificultades de la vida, que las pruebas nos hundan, nos destruyan, nos roben la fe, nos roben la posibilidad de llegar hacia la otra orilla. En nosotros caminar sobre las aguas es caminar en un nuevo nivel de fe. Es caminar más allá de nuestros pensamientos, más allá de nuestras emociones, más allá de nuestra voluntad, más allá de aquello que lo que pueda decir el hombre desde el punto de vista natural. Así que yo quiero que le digas al que está a tu lado: prepárate a caminar sobre las aguas. Esto es una analogía, es una metáfora sobre el significado de la vida en cada uno de nosotros, pues todos hemos pasado por dificultades, ¿o no? Levanten la mano los que no han pasado por dificultades. Los que no han pasado. Los que no han pasado, por favor, al finalizar el servicio me lo explican cómo lo han hecho. Todos hemos pasado por dificultades. Es más, la promesa de Dios es esta: en el mundo tendréis aflicción. Y eso no es una promesa, diga conmigo, es una realidad. Pero podemos caminar en tiempos de tormenta sobre las aguas. Y descubrimos nosotros en este pasaje, que necesitamos desglosarlo rápidamente,
4 principios que nos pueden ayudar en estos tiempos de crisis, en este tiempo de dificultad, a caminar sobre las aguas, en este tiempo de tormenta, a andar sobre las aguas. Y encontramos un personaje acá que, como lo diría un exégeta bíblico, un teólogo connotado, Hendriksen, él decía que nosotros encontramos en Pedro todos los extremos que nos podamos imaginar. En un momento encontramos a Pedro diciendo: aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y lo encontramos negándolo 3 veces. Encontramos a un Pedro que: a mí no me vas a lavar la cabeza. Pero cuando Jesús le dice: pues si no te lavo no vas a entrar, pues báñame todo. A un Pedro seguro de sí mismo, pero al siguiente minuto hundiéndose en las aguas. A un Pedro muy seguro de lo que estaba diciendo, pero después llorando amargamente. Uno que decía: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero al siguiente minuto Jesús tuvo que decirle: quítate delante de mí, Satanás. ¿Sabes? Se parece tanto a muchos de nosotros, ¿verdad? Salimos de este lugar dispuestos a conquistar el mundo. Pinky cerebro. Y al siguiente minuto nos aturdimos porque llega una noticia y no la corroboramos, pero ya empieza a darnos taquicardia. Ya empezamos a sudar. Ya empezamos a decir: ¿y dónde sacaré para el entierro? Y no es sino una llamada. Pero sabe, ocurre tantas cosas dentro de nosotros que crean tormentas que ni siquiera han ocurrido. Y hoy necesitamos entender que si queremos llegar hacia la otra orilla, ¿cuántos quieren llegar hacia la otra orilla? Necesitamos tener la habilidad de poder enfrentar las tormentas. Y si Dios lo permite, vamos a caminar sobre las aguas. Así que lo primero que descubrimos en este pasaje de Pedro el impulsivo. ¿Cuántos lo han escuchado alguna vez? Pedro el impulsivo hace un minuto está diciendo: ¡ah, un fantasma! Pero la voz dulce de Jesús rompe las tinieblas de la noche. Es la 4ª vigilia de la noche, cerca de las 3 a 6 de la mañana. Y Jesús, con su voz tierna, le dice a sus discípulos que están totalmente fuera de sí, turbados, totalmente descontrolados: no temáis, yo soy. Les dijo: tened ánimo, no temáis, yo soy. Seguramente Pedro pudo descubrir en el tono del maestro su paz, su gozo, su fe, su control. ¿Sabe? Porque cuando tantas voces en este tiempo están sonando en la prensa, en la televisión, en la radio, en medio del vecindario, tenemos que tomarnos un tiempo para escuchar lo que Jesús tiene que decir en este tiempo de tormenta. Jesús dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Es importante que recordemos eso. Pedro, envalentonado ya, lleno con esa porción de fe inyectada por el maestro, de manera impulsiva, diga conmigo, impulsiva, le dijo: pues si eres tú, manda yo que vaya hacia donde tú estás. Muchos de nosotros somos impulsivos. La palabra impulsivo es un adjetivo masculino o femenino, y es la predisposición de reaccionar de manera inesperada, rápida y desmedida ante una situación externa que puede resultar amenazador.
Recuerdo hace años un muchacho, muchos años, que no podía uno venir por detrás y hacerle así, porque de una vez lanzaba el golpe. Hay gente que actúa de manera impulsiva, sin medir, sin pensar, sencillamente actúa de manera reactiva. Una persona impulsiva sencillamente se deja llevar por lo que está afuera, por los estímulos de afuera. Si hay calor, puede como un bebé pegar grito: ¡ay, me estoy muriendo de calor! Si tiene hambre, pues no le importa llorar delante de nadie. Y sabe, eso no tiene que ver con la edad, tiene que ver con algo dentro de él o de ella que tiene que ver con su carácter. Una persona impulsiva puede recibir una noticia buena y tomar una decisión sin reflexionar, sin pensar, sin meditar, sin orar. Una persona impulsiva puede decir: ah, eres tú, Jesús, manda yo que camine. Yo me imagino a los discípulos cayéndose a codazos. Está loco, ¿para qué? Pero ahí tenemos a Pedro, el que hace unos segundos o minutos pegaba gritos y decía: un fantasma está diciendo ahora quiero caminar. Muchas veces nosotros somos así. Cuando las cosas están mal, tenemos respuesta para todo. Nos vamos del país, nos mudamos para Bobure, hacemos esto, hacemos aquello, y nos llenamos de proyectos y de planes, y trazamos y decimos, y muchas veces quedamos a la mitad del camino. ¿Sabe por qué? Porque una persona impulsiva está dominada por sus emociones. En ese tipo de personas hay falta de tolerancia. Una persona impulsiva no puede resistir estar bajo presión. Cuando se siente frustrada, no busca la dirección de Dios, sino que sencillamente se deja arropar o arrebatar por lo que está sintiendo. Muchas veces una persona impulsiva comete imprudencias porque se enamora de planes, de proyectos. Una persona impulsiva podría perfectamente conocer a una persona y decir: este es el amor de mi vida. Y entonces seguramente el pastor le diría: pero viejo o vieja, oraste por esa persona. No, pastor, yo todo lo que digo, mire, empiezo a hablar y me termina la frase: dos almas gemelas. Además es cristiana, además es buena persona. ¿Y cuando lo conociste? Ayer. Diga conmigo: no podemos actuar de manera impulsiva. Así que el primer paso que debemos hacer, o que debemos tener en cuenta para caminar sobre las aguas, es que no podemos actuar de manera impulsiva. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que necesitamos ser balanceados. Yo no sé si ustedes pueden conocer lo que significa la palabra balance. Significa equilibrio. Significa no estar de allá ni de acá. ¿Sabe? En el libro de Proverbios dice la escritura: no abran mucho las puertas, no sea que vengas a la ruina. Y hay gente que le gusta compartir, pero muchas veces lo hace más de lo que es capaz de aguantar su bolsillo. Y es necesario que nosotros entendamos en esta mañana que necesitamos poner nuestras emociones, poner nuestros sentimientos, poner nuestros deseos, poner nuestra voluntad y nuestros pensamientos y proyectos en las manos del Señor. Dije, en las manos del Señor. Dile al que está a tu lado: no seamos impulsivos. ¿Cuándo somos impulsivos? ¿Sabe? En un momento Pedro
Y todos los que estaban con ellos en la barca, seguramente dijeron, esta tormenta, estamos cumpliendo la orden de Dios, pero las cosas no nos están saliendo bien. A ver, yo quisiera saber a cuántos de ustedes en este momento las cosas no le están saliendo bien. Yo tengo que levantar las manos, está bien. A muchos no nos están saliendo las cosas bien, pero a todos aquellos que caminamos en obediencia hay una buena noticia de parte de Dios. Si no nos están saliendo bien, van a comenzar a enderezarse, pues estamos haciendo la voluntad del Padre. Los discípulos decían, se nos ha desatado una tormenta. Hemos estado durante 10, 12 horas remando y no avanzamos. Los vientos son contrarios. Pero sabe, Jesús permite la frustración en nuestra vida para que perdamos toda esperanza en nuestro propio esfuerzo y comencemos a depender de Dios. Dije, a depender de Dios. A muchos Dios ha permitido que se le acabe el dinero para que comiencen a vivir por fe, creyendo y activando lo que Dios le ha prometido. No es para que te derrumbes, no es para que te deprimas, sino para que comiences a usar esa semilla de fe que Él te ha puesto, para que la siembres, para que creas que Él prometió y Él va a cumplir. Así que están estos discípulos allí, y yo me imagino a ellos pensando, aquí no hay esperanza, este barquito se va a voltear, nos vamos a morir. Y Jesús llega justo en ese momento, en el momento cuando decimos, yo creo que Dios me ha abandonado. ¿Sabe? Hay gente que ha dicho esas cosas en este tiempo. Yo creo que Dios no está conmigo. Yo creo que Dios me ha comenzado a abandonar. Dios me ha fallado. Y sabe, cuando comenzamos a poner en tela de juicio la integridad, la justicia, el amor, la bondad, el cuidado, la lealtad de Dios, su corazón se llena de tristeza y no podemos caminar sobre las aguas. Pedro quizás en ese momento se sintió desesperado, pero el problema de la gente impulsiva, escuche, es que valida su experiencia de fe con lo que siente, con lo que ve, con lo que escucha. Y no podemos validar expresiones o experiencias de fe con lo que sentimos, con lo que vemos o con lo que oímos, porque la fe es espiritual. La fe es de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. Yo quiero que le digas al que está a tu lado, comienza a sacudirte. Pero sabe, yo me pregunté 1000 veces, ¿por qué Pedro pediría, si eres tú, manda? Algunas personas dicen que sencillamente estaba dudando. ¿Ustedes creen que estaba dudando? Algunos creen que sí, por si eres tú, es como si fuese un condicional. Pero esa expresión, si eres tú, del verso 28, es una construcción de primera clase condicional en griego y que presume la realidad de la premisa. Es decir, Jesús le dijo, yo soy, y lo correcto que se debió haber puesto en esa expresión es, puesto que tú eres Jesús. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Puesto que tú eres Jesús, manda a que yo vaya donde tú estás. Pedro no dudó, pues si hubiese dudado, ni siquiera le hubiese pedido caminar sobre las aguas. Si hubiese dudado, pues se hunde inmediatamente. Fue cuando después de ver el viento, él dudó. Fue por esto que Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Es decir, él comenzó a caminar hacia donde estaba Jesús y lo hizo en fe, lo hizo en confianza. ¿Sabe por qué? Aquí el problema no es comenzar, sino terminar. Y hay que terminar bien. Dile al que está a tu lado, hay que terminar bien.
¿Por qué quería Pedro estar con Jesús? A lo mejor Jesús, en medio de esa figura fantasmagórica, en medio de esa oscuridad, pero que rompe la oscuridad con su voz diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. No solamente produjo en Pedro y en los discípulos paz, confianza, sino que dijo: pues si esto ahora lo estamos percibiendo, ¿cómo será o cómo debería ser estar a su lado? ¿Cómo debería ser experimentar una tormenta caminando con Jesús? ¿Sabe? Porque el problema nuestro es que pensamos que en la tormenta estamos solos. Y sabes, yo vine para decirte en esta mañana que tú no estás sola y solo. Jesús está contigo. Él no te ha dejado, Él no te ha desamparado. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: anímate, Él está al lado de ti. Él está en ti. Quizás quería estar a su lado. Quizás quiso salir de su propia comodidad. Y él dijo: pues mientras que estos están aquí, todos amedrentados, yo quiero experimentar un nuevo nivel de fe. ¿Sabe? Esto es extraordinario porque ningún otro hombre como Pedro, aparte de Jesús, pudo llegar a caminar sobre las aguas. Por eso es que no se puede criticar a Pedro. A Pedro lo que hay que admirarlo al intentar caminar sobre las aguas. La siguiente cosa que descubrimos en este pasaje, y que fue la ocasión en la que Pedro pudo caminar sobre las aguas, ese es el segundo principio, que es el siguiente: pide una palabra exacta de parte de Dios. El problema de nosotros es, y yo quisiera saber cuántos tienen proyectos. Levanten la mano los que tienen proyectos. Muchos de esos proyectos quizás no han contado con la venia de Dios o con la aprobación de Dios. Pero yo te tengo una buena noticia, porque cuando muchos proyectos van a hundirse, el tuyo no se va a hundir, porque tú vas a caminar con una palabra exacta que va a salir de la boca de Dios y que te va a dar la garantía de que tú sí vas a caminar sobre las aguas. Una palabra exacta de Dios va a desafiar, escucha, las leyes naturales. Gracias a Dios por los dos aquí. Pero te lo voy a decir a esta gente. Una palabra exacta de Dios va a desafiar todas las leyes naturales. Yo no sé si alguien lo habrá podido agarrar. Mire, la gente ahora dice: no se puede. Pero cuando tú recibas esa palabra que te va a decir: monta el negocio, esa palabra que te va a decir: invierte, esa palabra que te va a direccionar, no hay diablo, no hay efecto natural que lo pueda parar, porque la palabra de Dios es con autoridad. ¿Quién podrá decirle a Dios cuando Él dice: quítele a este impío y entréguele a este hijo mío? ¿Quién podrá hacerlo? ¿Sabe? Porque en las democracias se respeta la propiedad. Pero recuerde que estamos nosotros en el reino de Dios, y los reyes tienen la potestad de quitar y de entregar como a Él le parezca. ¿O no dice la Biblia que la riqueza de los impíos está reservada para los justos? ¿Cuántos pueden decir: Señor, esa palabra es para mí? Si eres tú, significa puesto que eres tú. Necesitamos atrevernos a pedirle a Dios cosas grandes. Necesitamos creerle a Dios para cosas grandes. Y quizás has estado validando todos tus proyectos en función de lo que hacen los demás,
en función de lo que están haciendo los demás o pensando los demás. Yo vine para traerte una palabra en esta mañana, para que salgas de tu comodidad, para que comiences a desafiar lo que Dios te ha dado y comenzar a decir: Señor, yo quiero una palabra que me saque de mi comodidad y que me permita, Señor, caminar sobre las aguas. Si eres tú, manda. Si eres tú, Señor, manda. Ese manda, ¿sabe lo que significa? Significa determina, ordena, autoriza, establece, Señor, la ley que va a detener esta otra ley. ¿Sabe por qué? Porque lo que aquí ocurrió fue que en la vida de Pedro y en la vida de Jesús, la ley de gravedad dejó de funcionar. Y Dios puede perfectamente establecer una ley que te va a impulsar, que te va a bendecir, que te va a empoderar y que te va a llevar a un nivel que tú jamás pensaste. Por eso es que el segundo principio es: busca o manda o llama o clama por una palabra exacta. ¿Cuál es esa palabra? No lo sé. Pero no te muevas si Dios no te da esa palabra. La tercera cosa es: no saltes de la barca al menos que el maestro te diga: ven. Hay mucha gente que está saltando no solamente la barca, la talanquera. ¿Sí o no? La salta. Yo no he visto, escucha, yo no he visto ovejas. A lo mejor las ovejas sí saltan, pero las que saltan más son las cabras, ¿verdad? Las cabras son más saltarines. ¿Cuántos son cabras aquí? Diga conmigo: soy una oveja del Señor. ¿Cuántos pueden decir: ¡ve! No te bajes. Puedes tener fe. El problema es que si Dios no te ha llamado al pastorado, ¿para qué te metes en ese paquete? Si no te ha llamado el Señor como ministro, ¿para qué te enredas la vida? El viejo siempre decía: ¿para quién me mandó a mí a meterme evangélico? ¿Sabéis? Ciertas cosas en la vida que no son la voluntad de Dios, sino que no las buscamos nosotros. Ay, Señor, este hombre que me diste. No, tú te lo buscaste. Ay, esta vieja que yo no sabía que era así, te la buscaste. ¿Por qué? Por impulso. Y entonces se están quejando porque el negocio con el socio, que resultó más endemoniado que el gadareno, resulta que ahora no armoniza conmigo. Y entonces decimos: Señor, ¿por qué? Porque te saltaste de la barca antes que el Señor te diera la orden. Dile al que está a tu lado: aguántate. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que crea, no se apresure. ¿Sabe? Hay un tiempo que dice el sabio Salomón que Dios hizo todas las cosas hermosas en su tiempo. No es antes, no es después, sino en el kairos de Dios. Es de ese tiempo donde Dios nos dice: vente, vente, muchachito. Pero a veces nos creemos más inteligentes que Dios, más sabios que Dios, con más plata que Dios. Sí, porque alguna gente tiene tanto real que ni se los piden a Dios. Ellos le dan a Dios. ¿Qué le parece? Tremendo. Y entonces vienen a la iglesia: le voy a dar a Dios el día. ¿Qué le estás dando tú a Dios? Dios no necesita nada de ti ni de mí. Él es soberano. Él es el eterno yo soy.
Eres tú y yo que necesitamos con toda la fuerza de nuestra alma de su bondad, de su misericordia, de su bendición. Por eso es que tarde o temprano terminamos hundiéndonos, porque no hemos recibido la palabra del Señor que nos dice: ven. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante saltar cuando Él nos diga ven? Por dos razones. Número uno, escuche, porque necesitamos el permiso de Dios. Necesitamos que Él nos dé permiso. Hay ciertas cosas que hemos estado haciendo y no lo estamos haciendo con el permiso de Dios. Hay que preguntar por esa amistad. Señor, ¿qué te parece? ¿Sabe? Porque tarde o temprano las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Porque tarde o temprano la influencia de una amiga o un amigo puede arrastrarnos a la inmundicia, al pecado. Jesús le dijo: ven. ¿Sabe? Porque para aquellos que hemos creído al Señor, entendemos que no nos pertenecemos. Que si decimos que Jesús es mi Salvador, también tengo que decir que Él es mi Señor. Que ya no me pertenezco, que ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y murió por mí. Pero la segunda cosa que entendemos que está detrás de ese ven, es que en ese ven hay poder. Un poder que te va a provisionar, un poder que te va a sanar, un poder que te va a dar sabiduría, un poder que te va a proteger, un poder que va a detener cualquier ley que se quiera levantar en contra de ti. En ese ven hay autoridad para activar todo aquello que parece imposible. Un ven del Señor puede acelerar los años en los que tú has estado pidiendo al Señor cualquier cosa. ¿Qué has estado pidiendo a Dios? Pregúntale al que está a tu lado: ¿qué estás pidiendo a Dios? Busca esa palabra. Dile al que está a tu lado: busca esa palabra. Y finalmente, el cuarto principio: no perdamos nuestro enfoque. No perdamos nuestro enfoque. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? El problema de nosotros es que el evangelio para muchos es como un carro nuevo. ¿Cuántos se han montado en un carro nuevo? Se montan en el carro. Shum. Ese no es chu, 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 chu. No, es shum. Huele a nuevo. Y entonces hacemos así. Le tocamos la tapicería, le tocamos el techo. Excelente. Le metemos toda la mecha del aire. Sabroso. Pero ya cuando nos pasa el enamoramiento, entonces ¿qué hacemos? Hacemos así, para que nos vean. Carro nuevo, qué bendición, soy el bendecido. Y perdemos el enfoque y convertimos las cosas en ídolos. Convertimos las cosas como en un factor que valida nuestra bendición. ¿Sabe? Porque tú tengas mucho no significa que estés bendecido. ¿Sabes cómo puedes saber tú que estás bendecido? Puedes saberlo cuando ríos de agua viva fluyen dentro de ti. Cuando la gente o los hombres te dicen varón de Dios, mujer de Dios. Cuando la gente te puede respetar, cuando tus hijos te respetan, cuando la gente sabe que tú eres una persona que camina en integridad, tú puedes saber que estás caminando en bendición.
Caminar en bendición no es comerse un cochino con una manzana en la boca. Caminar en bendición es que nada te va a faltar. No significa que tengas que tener un Rolex. Significa que Dios ha estado contigo y va a estar contigo, que no te va a dejar ni te va a desamparar, porque a los que andan en integridad nada les va a faltar. ¿Sabe? Yo vine para decirte en esta mañana que si tú estás caminando en obediencia, escucha, no va a faltar pan en tu casa, no va a faltar nada de lo que tú necesites. Podrá faltarle a tus vecinos, podrá faltarle a tu familia, pero a ti no te va a faltar. Dije, a ti no te va a faltar. Pero necesitamos mantener nuestro enfoque. Pedro puso los pies en el agua y miraba a Jesús. Jesús le dijo: véngase, véngase, véngase. Y Pedro, emocionado, caminando hacia el maestro. El problema de nosotros es que comenzamos con la bendición y comenzamos a mirar hacia los lados. No debemos quitar nuestra mirada del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien provoca en ti la fe, quien hace que tu fe sea perfecta, es Jesús. No es el año, los años que tengas en el Evangelio. No es el tiempo que hayas leído las cuantas veces que hayas leído este libro. Cuando esa palabra se internaliza y se convierte en carne y sangre, tú comienzas a caminar en fe, comienzas a ver lo que otros no ven, porque la fe, escucha, es sobrenatural. Diga conmigo: enfoque. ¿Qué significa estar enfocado? Escuche, 3 cosas. En primer lugar, Jesús es el verbo. Jesús es la palabra viva. Jesús es la expresión de la voluntad y el carácter de Dios. Es el logo, es la sentencia final. Es decir, si en algo hay que poner los ojos en este tiempo, es en esa palabra, en Jesús. ¿Qué dice su palabra? Filipenses capítulo 2, verso 9. Dice la escritura: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua, diga conmigo, toda lengua, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús es el Señor de la tierra, el Señor de los cielos, el Señor de las aguas, el Señor de todo lo que está debajo de las aguas. Como Él es Señor, Él va a dar la orden para que todo se alinee al propósito y a la bendición que está sobre tu vida. No quitemos nuestra mirada de esa palabra. Te dijeron que va a durar años reconstruir esto. Olvídate. Fíate de Dios de todo tu corazón y cree la palabra que Él te ha dicho. Tú vas a ser como árbol plantado junto a corriente de agua. No va a faltar fruto, ni tu hoja va a caer. Siempre estarás de verdores. ¿Sabes por qué? Porque tú estás pegada y pegado a una fuente que no se agota, que es Jesús. Él es el verbo, la palabra, el logo de Dios, la expresión final, la sentencia de Dios. Todo es circunstancial. Su palabra ha de permanecer. Lucas 21:33 dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Dije, su palabra no va a pasar.
Su palabra se va a cumplir en tu vida. Su palabra tendrá cumplimiento en tu hogar, en tu finanza, en tu cuerpo, en tus hijos. ¿Cuántos creen conmigo esa palabra? Él es toda autoridad, toda potestad, dijo el Señor, me es dado en el cielo y en la tierra. Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿Sabe? La gente te puede decir, tu papá te puede decir, el economista te puede decir que no se puede, pero tú no puedes escuchar la voz de un hombre, tienes que escuchar la voz de Jesús. Él te dice, y tú tienes que creer que si puedes caminar, vas a caminar sobre las aguas. Dile al que está a tu lado, prepárate a caminar. Pero sobre todo, sabe, Jesús es la expresión del carácter de Dios. No podemos dar todas las citas, pero mire, la Escritura nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo. Dios te ama a ti. Quizás Pedro olvidó que Jesús fue quien le llamó. Él no podía llenar su corazón de temor. No llenes tu corazón de temor. Él te ama. Él te va a cuidar. Él te va a proveer. Él te va a acompañar. Él te ama. Mire lo que dice la palabra del Señor. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Pero tiene que ser con Él. No es separado de Él. Es con Jesús. Es en unidad con Jesús. ¿Cómo no nos dará? Él va a traer provisión para todo lo que tú necesitas. Diga conmigo, su amor inagotable. Pedro quizás perdió de vista un hecho notable en el carácter de Dios, y es su justicia. Si Él te llamó, Él no te va a dejar hogar. Si Él te ha santificado, es porque Él va a terminar lo que comenzó en ti. Yo dije, Él va a terminar lo que comenzó en ti. Salmo 143. Escucha, porque la gente dice, Señor, la impunidad, Señor, lo que está pasando. Olvídate, de Dios nadie se burla. Si un vecino se levantó contra ti, si los empleados te robaron, si la mujer se llevó los títulos, valores de tu casa, olvídate, descansa en Dios. Mira lo que dice la Escritura. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. ¿Cuántos pueden decir, yo soy tu siervo? Si tú eres su sierva y su siervo, Él va a destruir a tus enemigos. Él va a restituirte todo lo que has perdido. Los hijos volverán, la finanza volverá, la salud vendrá, porque Dios es Dios justo. Diga conmigo, justicia. Cuando vamos caminando hacia Jesús, debemos recordar su amor, debemos recordar su justicia, debemos recordar que Él tiene una fidelidad que es eterna. ¿Cuántos le han fallado a Dios? Todos le hemos fallado a Dios. Pero mire lo que dice la Escritura. Segundo de Timoteo capítulo 2 verso 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si le ha fallado a Dios, yo te tengo buenas noticias.
Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de todos nuestros pecados. En Él hay perdón. Su amor es incomparable. La Escritura nos dice que Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestros pecados en lo profundo del mar y nunca más se acordará de ello. ¿Se imagina eso? Pastor, pero ¿por qué es importante que nosotros escuchemos esto? Porque mientras que tú vayas caminando hacia Jesús, tienes que recordar que Él te ama, que Él es fiel, que Él no te va a imputar de tus pecados, al menos que tú no quieras reconocerlo. Pero toda vez que lo reconozca, el perdón de Dios estará allí para restaurarte. Dije conmigo, no pierdas el enfoque. Pero sabe, el problema con esto es, y ya con esto termino, que él mientras iba caminando hacia Jesús, perdió el enfoque de que Jesús era la palabra, de que él no podía escuchar voces extrañas. Pedro comienza a caminar y dice que al ver el fuerte viento, ¿cuántos lo han leído? ¿Quién ve un viento? Nadie ve el viento. Pero lo que se quiere decir en ese pasaje es el efecto del viento sobre las aguas. Porque la gente lo que ve es el efecto que producen las crisis. El hijo que comienza a probar droga, los hijos que crecen y se quieren ir de la casa, y no está mal, ojalá que se vayan así, pero que se vayan bien chévere, ¿ve? Con una profesión, con la bendición de Dios. Pero muchas veces esas salidas impetuosas de los hijos traen crisis, y la gente lo que ve es el efecto del viento. Cuando no hay dinero en el banco, cuando la nevera está full de agua solamente, cuando el cuerpo está comenzando a recibir los rigores de la edad, los rigores de la enfermedad. Y cuando Pedro comenzó a caminar y vio el viento que golpeaba la barca y aún lo golpeaba a él, dice la Escritura que comenzó a hundirse. Sabe, mucha gente en este tiempo ha comenzado a ver el resultado del viento sobre sus circunstancias. ¿Cómo es eso? La gente ha comenzado a ver que el matrimonio no hay el fuego. Ha comenzado a ver que los negocios no están funcionando. Ha comenzado a ver que no hay una vida devocional profunda, que se ha perdido el amor por Dios. Pero cuando Pedro comenzó a ver el fuerte viento, dice la Escritura, comenzó a hundirse. Hay gente que se ha comenzado a hundir porque ha puesto su mirada en la circunstancia y no en Jesús. Yo dije, hay gente que está teniendo su mirada más enfocada en todo aquello que es contrario antes de poner la mirada en Jesús. ¿Sabe? La Biblia dice que Él levanta a los muertos y llama a las cosas que no son para que sean, como lo dice otra versión, la versión viviente. Hoy necesitamos levantarnos de este lugar sabiendo que si queremos caminar sobre las aguas, no podemos poner la mirada en aquello que se está derrumbando, sino en aquello que Dios puede hacer a través de Jesús en la vida de nosotros. ¿Qué cosas no están funcionando en ti? ¿Has comenzado a hundirte? ¿Has comenzado a sentir que te estás ahogando? ¿Sabe? Pedro pudo llegar cerca de Jesús y fue justo allí que él comenzó a hundirse. Y lo puedo decir con certeza porque Jesús lo agarró
tenía que estar muy cerca para poderlo agarrar. Pero una de las cosas que descubrimos en Pedro, y hay que alabarlo por eso, es que reconoció que se estaba hundiendo. Yo no sé qué cosas en tu vida se están hundiendo, pero si tú quieres caminar sobre las aguas, tienes que reconocer esas cosas que se están hundiendo. A lo mejor es tu vida con Dios, a lo mejor es tu llamado al ministerio, a lo mejor es tus finanzas, a lo mejor es la relación con tus hijos, a lo mejor es la relación con tu esposa o tu esposo, a lo mejor has dejado de tener ánimo en tu trabajo, a lo mejor tu empresa ya no te importa, no te estimula a vivir donde estás viviendo. Pero yo vine para decirte en esta mañana que necesitas quitar tu mirada de ese lugar y comenzarlo a poner en Jesús, que da vida a todo aquello que está muerto, que puede rescatar todo aquello que se está hundiendo. Yo no sé qué cosas podrían estar en tu vida marchando mal. ¿Qué hacer si te has comenzado a hundir? Él dijo: Señor, sálvame. Yo no sé cuántos podrían reconocer esas cosas que en este momento han comenzado a hundir. Probablemente en muchos ya la cosa está más que hundida, como el Titanic. Pero yo vine a decirte que Jesús le dijo a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así que no importa si también algunas cosas en tu vida se han ahogado. Vamos a estar en pie. Pedro oró, clamó. No fue una oración ritualista, mecánica, religiosa. Fue una oración que nació en la profundidad de su alma. Se cuenta que un alumno se le acercó a un líder religioso y le preguntó sobre salvación. Este líder tomó a este joven y lo llevó para un estanque de agua y le metió la cabeza allí. Y en el último minuto, ya para morir, el líder lo vuelve a levantar y le dijo: ¿sabes cuál es la diferencia entre sentirse salvado y no? Es cuando tú sabes desesperadamente que necesitas respirar. Hoy necesitamos entender que si queremos caminar sobre las aguas, necesitamos caminar creyendo a Dios, pero con una oración que demuestre, que exprese los sentimientos profundos de nuestro corazón, y no una oración mecánica, no una oración religiosa, no una oración ritualista, no una oración que se nos ha enseñado. Dios nos ha invitado a que caminemos sobre las aguas, pero si hemos comenzado a hundirnos, necesitamos clamar a Él, y clamar con una actitud de dependencia y no de independencia, con una actitud en la que reconozcamos que Él es Señor y que solo Él puede salvarme. Yo no sé cuántos de ustedes han llegado a un punto donde saben que al menos que Dios meta su mano, nada va a mejorar. Si este es tu caso, yo quiero invitarte en el día de hoy a que hagas conmigo una oración. Pedro comenzó bien, pero comenzó a hundirse porque dejó de caminar con un enfoque en Dios para ponerla
en las cosas que estaban a su alrededor. Hoy necesitamos cambiar nuestro enfoque y escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Si tú quieres saber lo que el mundo puede decir, eso es lo más fácil. Entra en internet, habla con tus vecinos, mira la prensa, enciende la televisión. ¿Sabe? Nunca tendrán ellos la respuesta verdadera. Jesús tiene la respuesta a la palabra verdadera que te va a empoderar, que te va a liberar, que te va a levantar, que te va a llenar de fe, que va a impulsar tu vida hacia adelante. Hoy yo quiero guiarte en una oración de fe. Y si has comenzado y sientes que necesitas que Jesús te tome de la mano, repite conmigo esta oración. Di: Señor Jesús, he escuchado tu voz y vengo a ti. Hoy te confieso como mi único y suficiente Salvador. Hoy te pido que por la fe habites dentro de mí, que me cambies, que a partir del día de hoy pueda tener la certeza, la seguridad, la convicción de que tú estás conmigo y que puedo caminar sobre las aguas, y que además de eso iré hacia la otra orilla, Capernaum, el lugar del consuelo, el lugar de humildad, el lugar de redención, el lugar de la provisión. Te doy gracias. Amén y amén.